Buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Me pueden confirmar si pueden escucharme y ver mi pantalla, por favor? Levantando ahí la mano. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a comenzar en esta tarde. ¿Cómo están? Primeramente, buenas tardes con todos. Mi nombre es Rafael Ayala. Soy Product Manager de Control de Acceso en Digicor. En esta tarde vamos a comenzar hablando, bueno, de una línea que es muy importante también para nosotros, que es automatización de puertas, portones, puertas automáticas y también eh, barreras vehiculares. ¿Sí? Comenzamos. Bueno, primeramente hablarles un poco de la marca. Garen tiene cerca de 35 años en el mercado brasileño, ¿ya? Lo cual ha ayudado a que ellos puedan extenderse en más de 25 países a nivel Latinoamérica y también parte de Norteamérica. ¿Ya? Ellos están bastante ya posicionados en estos países, los cuales, por ejemplo, ha ayudado también a apostar por traer la marca aquí al Perú. Nosotros actualmente tenemos trabajando en Bolivia con ellos cerca de, bueno, 15 años aproximadamente, lo cual nos ha llevado cuando empezamos con Digicor en Perú también a apostar por esta solución, ¿no? Ya que Garen nos ofrece buenos productos a un costo bastante asequible y buena tecnología sobre todo. Vamos a empezar hablando de los motores para portones deslizantes, ¿ya? En este caso, en esta oportunidad vamos a hablar de cerca de 5 motores deslizantes que tenemos, por ejemplo, en nuestro portafolio para comercializar en Perú. Empezamos con la línea residencial, que es el deslizante NIT. Este es un motor que permite una aplicación residencial, capacidad máxima de portón de 600 kilos, tiempo de apertura 7 segundos, un portón aproximadamente de 3 metros. Ciclos por hora, 70 ciclos, motor de 1/3 HP, un voltaje de 127 y 220. La fácil programación que tiene este equipo, por ejemplo, como vemos, tiene una botonera donde nos indica eh, o nos permite, por ejemplo, poder calibrar todo lo que es fuerza, la rampa, ya también el tema de los controles, permite también agregar los controles. En este caso, este motor nos permite agregar 56 controles al mismo motor sin necesidad de un amplificador, se podría decir, bastante ligero también al momento y fácil de instalar sobre todo. Usa cremallera para el accionamiento. Y bueno, es una de las líneas con las cuales hemos apostado también para poder traer aquí al Perú. Otra de las líneas que hemos apostado también es la línea KDZ. En este caso tenemos dos modelos en KDZ, que es el KDZ Fit y el KDZ TCI. La comparación en estos dos equipos, por ejemplo, es el KDZ Fit usa una central un poco más simple a comparación de un KDZ TCI, lo cual, por ejemplo, no quita robustez, pero sí genera una mayor facilidad en la línea TCI de la programación, sobre todo, ¿no? Ya que cuenta con un display de programación, el cual permite
tener o hacer una programación mucho más rápida, ¿no? A comparación de un KDZ-TC Fit, que tienes que tener o trae un potenciómetro para poder regular lo que es fuerza y velocidad. Vamos a hablar de las características de estos motores. Por ejemplo, el KDZ Fit, línea residencial, 400 kilos, 10.5 segundos de apertura en un portón de 3.3 metros, 20 ciclos, un tercio HP de fuerza, voltaje 120 o 127 220. El KDZ TCI residencial semi-industrial, ya que va a 800 kilos, 4 segundos de apertura, un portón de 3.3, 60 ciclos, medio HP. Lo que hace especial a este motor, por ejemplo, en la línea TCI es la redundancia que les mencioné hace un momento, hace de que sea mucho más fácil programar. Entonces, vemos, por ejemplo, una solución rápida para poder programar e instalar, ¿no? Al momento de poder hacer o generar un proyecto, por ejemplo, de automatizar un portón. ¿Ok? Por ejemplo, otra de las características en motores corredizos, tenemos el Gran KZ. Esta es la línea semi-industrial e industrial, porque ya va en capacidades de 1000 kilos a 1200 kilos. Tenemos, por ejemplo, el Gran KDZ TCI y el Gran KDZ. Vemos, por ejemplo, las diferencias en la parte izquierda. Lo que les mencionaba, en la línea TCI, el display de programación que tiene, por ejemplo, hace que sea mucho más simple la programación. Vemos las características y diferencias en estos dos modelos, por ejemplo, aplicación residencial e industrial, capacidad máxima de potencia en el KDZ TCI de 1200 kilos, tiempo de apertura 4 segundos en un portón de 3.3 metros, ciclos por hora continuos, motor medio HP, voltaje 127 a 220. En el Gran KDZ va 200 kilos menos, ya a comparación del KDZ TCI, tiempo de apertura 10 segundos, y en este caso tiene 60 ciclos por hora. Igual la misma potencia de motor, solo que la reducción de fuerza es menor. ¿Ok? Y en nuestra línea industrial tenemos el Durata, se podría decir que es el top que tiene Garen para la línea industrial, el Durata TCI. Capacidad máxima de 2000 kilos, con dominio industrial, por ejemplo. Tiempo de apertura 6 segundos, un portón de 6 segundos es un portón de aproximadamente 5 metros, ¿ya? Ciclos continuos, modelo de motor trifásico, ¿ya? Voltaje 220. Todos los motores en Garen, en los deslizantes o por ejemplo en los, se podría decir en los pivotantes, son de central monofásica y motor trifásico, lo cual ayuda a que la potencia en la reducción y en la ampliación de fuerza de los motores sea mucho más estable, ¿no? Entonces, esto ha hecho de que la tecnología en estos motores haya avanzado, lo cual nos ayuda a que tengamos un motor más óptimo al momento de desempeñar la función de apertura y de cerrado. Otra de las líneas para proyectos de techos, de portones deslizantes es el Duo Z Duo Techo. Este, por ejemplo, es un motor para proyectos que tengan portones corredizos telescópicos, ¿no? O que estén juntos cuatro portones, por ejemplo, corredizos, lo cual, a comparación de los motores con cremallera, ¿ya? No tienen el espacio como para que la cremallera pase de portón a portón. Es por eso que hemos creado también este producto, por ejemplo, se ha creado este producto pensando en esa clase de necesidad. Hay muchos proyectos en los cuales, por ejemplo, se tiene, en este caso aquí en Perú, el uso de cadenas, ¿no? Entonces, abarca mucho espacio al momento de la instalación. Entonces, este equipo, por ejemplo, lo que hace es reducir el uso de espacio para poder instalar, por ejemplo, en estos proyectos de portones telescópicos. Por ejemplo, vemos las características en este motor, un motor de 1 tercio, tiempo de apertura de 13.5 segundos, un portón de 3 metros, aplicación residencial comercial, capacidad máxima de 400 kilos. Cantidad de ciclos, 20 ciclos por hora,
¿ok? Para una casa que tenga tal vez 2 carros en la cochera, suficiente, por ejemplo, con 20 ciclos para poder aperturar y cerrar y poder abastecer a esta clase de soluciones. Por ejemplo, hablando un poco de los accionamientos, en este caso, por ejemplo, es un motor que tiene una riel o trillo, ¿ya? Que permite automatizar el portón por medio de una tuerca de accionamiento, la cual corre por el sinfín, ¿ya? En diferentes tamaños. Por ejemplo, nosotros actualmente contamos con un sinfín de 3.25 y 4.25 para poder automatizar portones aproximadamente 3 metros y 4 metros. ¿Sí? Ahora, una de las características especiales también de estas soluciones, no solamente en el DZ techo, es que podemos tener ciertas variaciones, por ejemplo, y utilizarlas en otras, no necesariamente, por ejemplo, en portones, ¿no? Sino también para automatizar techos. Y es una de las características que ha tenido este producto, por ejemplo, ¿ya? Dado el tamaño del accionamiento que tiene y la ligereza también que tiene y la facilidad sobre todo para poder colocar el motor en un espacio reducido. Entonces, eso ha dado una característica especial a este motor, lo cual ha sido muy aceptado, por ejemplo, ¿no? Actualmente en el mercado. Aquí voy a mostrarles un video de uno de los motores KDZ TCI, los cuales, por ejemplo, ya fueron instalados o ya están siendo trabajados aquí en Perú, lo cual nos da gusto de que se haya apostado por la marca, ¿no? Vemos, por ejemplo, podemos ver un portón de aproximadamente 3 metros con un KDZ TCI. Capacidad del motor 800 kilos. Tiempo de apertura 5 segundos. Vemos por ejemplo la facilidad de la programación de este motor, ¿ya? Lo cual nos ayuda, por ejemplo, para reducir la fuerza al momento del cierre y no tener un golpe, ¿no? Como podemos verlo en el video, por ejemplo, voy a volver a repetirlo. Vemos, por ejemplo, la rampa que se activa al momento de llegar al fin de curso, lo cual ayuda a que el motor tenga un cuidado especial y también el portón tenga un cuidado especial al momento del cerrado suave, ¿no? Esa es una característica, por ejemplo, que tiene la línea TSI, que te permite, por ejemplo, tener esta clase de puntos especiales, ¿no? Para el cuidado del motor y el portón. Ok. Acá vemos, por ejemplo, el Gran KDZ TSI, un portón aproximadamente 8 metros. Y vemos la rapidez que tiene también este motor, por ejemplo, ¿no? Y la robustez que tiene sobre todo para automatizar, por ejemplo, un portón de este tamaño, ¿no? Ahora, esta es la línea DZ techo, el que les mencionaba hace un momento, para portones que no tienen espacio para automatizarse con cremallera. En este caso, por ejemplo, vemos dos motores DZ techo, que están en la parte de arriba. Entonces, vemos, por ejemplo, la forma de automatizar. La apertura de uno, un portón aproximadamente de unos 200 kilos, aprox. Eso hace también que la apertura sea más rápida, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, la robustez que tiene el equipo.
Y vemos la facilidad también y la estética que genera, por ejemplo, el momento de la instalación, ya que es un accionamiento creado de aluminio, ya, fabricado con aluminio, lo cual da también un aspecto de limpieza, ¿no? Es muy distinto a un uso de cadena, por ejemplo, que requiere un mantenimiento permanente, aparte del polvo y el óxido que puede entrar a estos accionamientos, ¿ya? En el caso de Garen está revestido con aluminio, tiene un espacio por donde va la tuerca de accionamiento y permite también de alguna forma cubrir todo el sinfín como para que evitar que haya un ingreso de polvo o alguna cosa que afecte, por ejemplo, al funcionamiento del motor. Después de esto, por ejemplo, también tenemos otra forma de automatizar, por ejemplo, los motores. Por ejemplo, acá tenemos un proyecto que se usó para techos. Vemos, por ejemplo, que en este caso se usó un motor con cremallera, ¿ya? Para automatizar los techos, ¿ya? Lo cual permitió, por ejemplo, tener un rendimiento óptimo, ¿no? El techo aproximadamente no pesaba más que menos de 150 kilos, lo cual, por ejemplo, permitía fácilmente poder automatizarlo con la solución que tenemos, por ejemplo, en Garen, ¿no? Para esta clase de soluciones no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, motores con cremallera, pueden ser también motores que nosotros tenemos. Ahora, si hablamos de tal vez un producto que cumpla con las características y no tenga un precio muy elevado, por ejemplo, podemos optar por la línea Fit, que en este caso, por ejemplo, para esta clase de trabajos también pueden darse. O también, por ejemplo, por la línea DZ Techo, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí también fue un trabajo hecho con motor con cremallera también, ¿ya? En la reducción de la velocidad, bueno, con una reducción de velocidad para poder automatizar el techo. Es algo muy novedoso, por ejemplo, actualmente en el mercado, dado que muchos lugares, por ejemplo, casas de playa u otros lugares, por ejemplo, campestres que quieran, inclusive en ciudad, ¿no? Que deseen, por ejemplo, tener la casa ventilada de día y de noche cerrar, por ejemplo, en este caso, un tragaluz, puede darse, ¿no? También esta solución para poder eh, integrarla, ¿no? Como una solución más para el hogar, ¿no? Ahora, otra ventaja que tienen estos productos también, por ejemplo, es la compatibilidad con otras marcas, por ejemplo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, disculpen que corte, vemos, por ejemplo, la automatización con el DZ Techo, ¿ya? Un techo de vidrio con un accionamiento de aproximadamente metro ochenta. Y vemos, por ejemplo, la regulación de velocidad que tiene también el motor, ¿no? Fíjense, ¿no? Para poder aperturar y cerrar el techo. Entonces, les mencionaba, por ejemplo, que una de las soluciones o una de las características bastante interesantes de estos productos son la compatibilidad que tienen con las demás marcas, ¿no? Si hablamos de controles de acceso, por ejemplo, ¿no? Muchos actualmente ya están optando por dejar de lado los controles y ver la solución de lecturas eh, UHF, por ejemplo, lectores UHF, mayor distancia, colocando eso, por ejemplo, en cada uno de los carros, en los ingresos de las cocheras. Entonces, eso también se presta, por ejemplo, para esas clases de soluciones, ¿no? Ya que permiten una mayor gestión, por ejemplo, al momento de tal vez una pérdida de un control, por ejemplo, ¿no? Que tienes que desligar todos los controles para volver a ligar uno nuevo y así dejar de lado el que se perdió por seguridad, ¿no? Entonces, muchos están optando también con estas soluciones integradas a los motores para cocheras, ¿no? O en este caso para estacionamientos en los condominios. Vamos con los portones batientes, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos dos modelos que hemos empezado a comercializar.
que es el Pivo en bolo dúo. Este es un motor para puertas batientes dobles, ¿ya? Lo cual permite, por ejemplo, la aplicación residencial, un peso máximo del portón de 350 kilos, portón de 3 metros aproximadamente. Tiempo de apertura 12 segundos, portón de 3 metros también. Ciclos por hora 35. Motor, modelo de motor es medio HP o capacidad de motor, voltaje de 127 a 220. Es una solución interesante, por ejemplo, igual, porque en casa de campo mayormente son puertas dobles. Y bueno, también es dado de acuerdo, por ejemplo, como les mencionaba, o la integración a un control de acceso, ¿no? Tenemos otro de los equipos, por ejemplo, que es el Pivo Robo. Es igual, por ejemplo, un motor para puerta batiente. Y en este caso es independiente, ¿no? Para cada uno. Por ejemplo, hablamos de puertas batientes que puedan pesar aproximadamente 1000 kilos, 800 kilos o a más, ¿no? Por ejemplo, como la línea ya condominio o pivo robo condominio, que ya va, por ejemplo, a portones batientes de 1000 kilos, ¿no? Que ya eso iría más a un tema industrial, que tal vez tienen también esa clase de portones, ¿no? Por ejemplo, vemos en el Gran Pivo Robot capacidad de 1000 kilos, residencial industrial, tiempo de apertura 12 segundos, 20 ciclos por hora, modelo motor medio HP, ya, voltaje de 220. En el Pivo Robo Condominio tenemos un motor de 1500 kilogramos, 18 segundos de apertura, también aplicado en ciclos, por ejemplo, ciclos por hora son continuos, modelo motor de medio HP también, ya, y es directamente a 220, ¿ok? Por ejemplo, esta solución ha sido muy llamativa actualmente, por ejemplo, en los portones batientes, ya que permite una rapidez al momento de la apertura, permite también de que sea mucho, se podría decir más estético también, porque precisa de menos mantenimiento que un motor, por ejemplo, como en este caso, el doble, ¿no? El bolo doble. Entonces, lo que algunos han optado es por poner dos de estos motores para poder automatizar una puerta batiente. Entonces trabaja con una central doble para poder enviar el pulso a ambos y que la apertura sea pareja, ¿no? Aquí tenemos un video, por ejemplo, del funcionamiento del pivo, por ejemplo. Vemos la forma de la apertura. Un motor bastante rápido al momento de la apertura, ¿no? Que eso es variable de acuerdo al peso también que tenga el portón y también a la fuerza que nosotros coloquemos al motor, ¿no? Al momento de la programación. En este caso, por ejemplo, en el video está ligado a una chapa eléctrica, ya que permite, por ejemplo, el desligue de la chapa para poder proceder a la apertura, ¿no? Es una solución novedosa, interesante, que actualmente se está dando también ya en Garen y vamos a también comercializar este producto, ya lo tenemos en tránsito, el cual también va a estar disponible para cualquiera de ustedes, ¿no? que quiera también o tenga un proyecto como este, por ejemplo, ¿no? De la misma forma que abre una puerta, podemos usarlo con dos motores para poder aperturar una puerta doble, ¿no? O batiente, en el mismo recorrido, por ejemplo, uno derecho, uno izquierdo, ¿no? ¿Ok? Vamos a la novedad que tenemos actualmente con Garen. Bueno, en el mercado brasileño y muchas partes de Latinoamérica, y bueno, en otros continentes también, se usa un sistema muy distinto al que se usa en Perú. Por ejemplo, Perú usa un sistema con resortes, ¿ya? Y el sistema seccional también, ¿no? Que bueno, aquí es más común que en muchos países. Es un sistema americano, el cual también, por ejemplo, bueno, va de la mano con marcas como LeafMaster, BFT y otras que hay también por ahí. Entonces, dado se podría decir la demanda que tienen estos productos, por ejemplo, y también el interés que nosotros tenemos en llegar a todas las necesidades de nuestros clientes, Garin junto con nosotros, con Digicorp, por ejemplo, hemos
dado la forma de, o hemos visto la forma de poder traer un producto que sea el indicado para poder comercializarse en los portones que mayormente se manejan en Perú. Muy aparte de los corredizos que ya tenemos la solución, la línea de portones levadizos y seccionales. A comparación de otros motores, por ejemplo, o los que se usan mayormente acá, que son en base a cadena, los motores que nosotros vamos a empezar a comercializar trabajan con un sinfín. Al mismo estilo del DZ techo, ¿ya? En este caso también estos van a trabajar con un sinfín, ¿ya? Una tuerca de accionamiento que va a tener el gancho de arrastre para poder aperturar un portón seccional o un portón levadizo. Ventajas de este producto, por ejemplo, menos mantenimiento, ¿ok? Menos mantenimiento, un motor más limpio, ya que tiene un recubrimiento de aluminio, tal cual el DZ Duo o techo, ¿ya? También la reducción de velocidad, por ejemplo, un motor más rápido, mucho más robusto con la línea TSI, el cual les va a permitir tener un cerrado automático, calibrar un cerrado o, por ejemplo, un tiempo de pausa, una rampa, por ejemplo, para el freno en el momento de llegada al fin de curso, ¿ya? Y otra característica especial también es se podría decir, la facilidad al momento de la instalación. Estos motores, por ejemplo, vienen en la parte posterior del sinfín, ¿ya? Tienen unas rieles que permiten el enganche, por ejemplo, para poder montar el motor. Entonces, va a ser mucho más fácil de poder montar, mucho más rápido en el momento de la instalación, ¿ya? Y también vas a poder tener un motor mucho más silencioso, ¿ok? Mucho más silencioso, mucho más limpio, y también bueno, óptimo para cualquier solución, ya sea residencial o uso, por ejemplo, en condominios, ¿no? Tiene, por ejemplo, bueno, en este caso va residencial levadizo seccional, peso máximo del portón de 400 kilos, tiempo de apertura 5 segundos, dependiendo también el grado de portón, por ejemplo, 5 segundos calculado en un portón, perdón, de 3 metros 30 por 2,20 o 2,50 de alto, ¿ok? Eso en portones levadizos con resortes. En seccional puede demorar un poco más de acuerdo también a la estructura o a la velocidad que nosotros brindemos al motor. Ciclos por hora son continuos, modelo motor medio HP. Los accionamientos vamos a tener en dos modelos, que es 1,80 m para portones, por ejemplo, con resortes, y 3,25 para portones que tienen seccionales, ¿no? Que demandan de mayor espacio para la automatización. Motores de 127 a 220, 50 a 60 Hz, ¿no? de consumo. Es un motor bastante compacto, ¿ya? No precisa de mucho espacio en una cochera, por ejemplo, que se puede instalar a un lado, ¿ya? Inclusive, por ejemplo, la línea DZ techo igual puede servir para portones corredizos seccionales, por ejemplo, que también es una nueva característica de estos portones que se está dando también por una falta de espacio, sobre todo en las cocheras. Entonces, está dado, por ejemplo, el producto. Aquí vamos a ver un video, ¿ya? Vamos a ver un video, por ejemplo, para automatizar un portón seccional con esta línea. Vemos que el motor ya viene preparado, por ejemplo, con el accionamiento para poder solamente colocar el motor, conectarlo a energía y ya está. Y ya está el motor funcionando. Vemos, por ejemplo, la rapidez. Muy aparte del funcionamiento, también tiene un destrabe automático. Que, por ejemplo, este destrabe automático, una de las características que tiene es que está al lado del motor por un tema de seguridad, lo cual permite de que el motor, el usuario tenga mayor seguridad, por ejemplo, para que no se destrabe el motor, por ejemplo, y se use manualmente, ¿no? Entonces, por un tema de seguridad, va siempre al lado del motor, para que no haya un alcance hacia el exterior y puedan destrabar el portón y poder aperturarlo y, bueno, ingresar, ¿no? Entonces, es uno de los métodos de seguridad que tiene. Los equipos también en este caso cuentan con un contacto seco para poder tener el uso con
con antenas UHF, lectores de huella, tarjeta RFID. Entonces permite la integración con un control de acceso sin problema, ¿no? Sin problema. Entonces es una de las novedades que tenemos en Garen, los cuales ya vamos a tener disponibles en el mes de noviembre, van a estar acá ya. Esperamos ya, bueno, cualquier también tal vez consulta que tengan ustedes con respecto a estos motores, igual me la pueden hacer llegar. Tenemos uno de muestra, un motor de muestra acá, en oficina, igual, si hay interés en ustedes y quieren ver, por ejemplo, el motor, también podemos coordinarlo, ¿no? Para poder mostrarle, por ejemplo, las bondades del motor. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, un motor bastante rápido. Y lo mismo también al momento de la apertura, ¿no? Ok. Otra de las líneas que tenemos y manejamos también en Garen es la línea de portones de puerta o de motores para puertas enrollables, ¿no? En caso de tiendas, por ejemplo, almacenes. Actualmente contamos solamente con stock de motores de 500 kilos, pero también tenemos, por ejemplo, de 200 kilos, 300, 400, 600, 700 y 800. Si ustedes, por ejemplo, necesitan tal vez motores de menos capacidad, de como 200 kilos o 300 kilos, ustedes nos pueden también hacer el pedido, nosotros podemos importar, ¿no? Una de las ventajas que tienen estos motores, por ejemplo, que no son, o el tiempo de importación es menor, ¿no? A comparación de traer de China, ya que estos vienen de Brasil. Entonces, vemos, por ejemplo, las características que tienen estos motores. Bueno, en este caso, por ejemplo, la línea AC500, que es la que tenemos nosotros, viene con un control, o viene con una botonera cableada hacia el motor, pero si queremos, por ejemplo, nosotros colocarle un control remoto, por ejemplo, tenemos el receptor, el rootkit central de puerta, lo cual va a permitir, por ejemplo, que puedas automatizarlo de una forma remota, ¿no? Con un control remoto, obviamente, para poder aperturar la puerta enrollable. Estos equipos vienen con un kit de instalación en base a cadena y a un piñón, que es de medida variable, ¿ya? Lo cual hace de que reduzca el tamaño o el espacio, por ejemplo, ¿no? Al momento de la instalación. No tiene que ir embebido al costado, sino va de frente al equipo, al portón. Entonces, eso hace de que sea mucho más fácil de instalar, ¿ya? Ocupe también menos espacio, ya que va a la altura del rollo, se podría decir, de la puerta, ¿ok? Entonces, hace que sea mucho más práctico, ¿no? Para poder instalar. Tiene mucha acabado, o se podría decir, el acabado, por ejemplo, y el destrabe que tiene es bastante atractivo, ya que es un motor que inclusive con capacidad de 500 kilos, en algunos casos, por ejemplo, se han hecho, sobre todo referencias en Brasil, han automatizado hasta 3 portones con un solo motor, ¿no? Entonces, es un motor bastante robusto, bastante óptimo, ¿no? Para cualquier solución de esta magnitud. Otro mercado que hay actualmente, por ejemplo, y ante la pandemia, ha sido el de puertas automáticas, ¿no? El evitar el contacto, por ejemplo, con muchas puertas al momento de llegar, por ejemplo, a una entidad, ¿no? A una oficina, a un centro comercial. Entonces, lo que se quiere es evitar el contacto, por ejemplo, de la puerta, para evitar el contagio también. Entonces, en Garen manejamos 3 líneas, que es la puerta Elegance, por ejemplo, tenemos la Classic, tenemos también puerta de hoja simple, en este caso es de hoja doble, y también tenemos la línea de motores para puerta pivotante, bueno, de oficina, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la línea Elegance de flujo alto, 8000 ciclos por día, ya modelo de 300 watts, 24 BS, ya capacidad de peso de 140 por una hoja. Si nosotros lo queremos trabajar con una hoja, hasta 140 y 220 por 2 hojas, ¿no? Entonces tenemos que hacer la partición, por ejemplo, como para que pueda soportar esa capacidad. Velocidad de apertura de 1.2 milisegundos, es muy rápido, y en 2 hojas de 2.4 milisegundos, ¿no? Entonces, es un motor para puerta automática bastante rápido,
y óptimo, ¿no? Ahora, una de las características de este motor es que es servomotor, entonces precisa de menos mantenimiento y mayor durabilidad. Al ser DC, puede también usarse con batería como respaldo, ¿no? Entonces es una de las características también que tiene este motor. Ayuda, por ejemplo, bueno, teniendo baterías como respaldo, pueden también trabajar entre 1 a 2 horas, por ejemplo, dependiendo de la capacidad también de las baterías que se coloquen, para que puedan tener una duración plena, ¿no? Al momento de la automatización. La puerta Classic, en la que le mencionaba, de una hoja, por ejemplo, ya, esta igual, por ejemplo, es servomotor, es DC también, se puede usar con batería, flujo alto, cantidad de ciclos por día, son 5000, por ejemplo, aperturas y cerradas. Permite también trabajar con capacidad de hoja de 800 kilos en una hoja y 140 en 2 hojas, ¿no? Eso, por ejemplo, si nosotros queremos automatizar doble, o sea, a ambos lados. Velocidad de 1.2 segundos en una hoja, en 2 hojas de 2.4 milisegundos, ¿no? Es un motor también bastante rápido, adaptado a los controles de acceso. Entonces es una buena opción para poder colocar estas puertas, ¿no? Otra característica que tienen estas puertas, por ejemplo, es la integración, no solamente al tema de control de acceso, sino también a los fotoeléctricos, por ejemplo, para evitar el aplaste, el sensor de proximidad para la apertura, o la botonera también de comando, ¿no? Por ejemplo, de apertura fija, cerrado fijo, o por ejemplo, o negar o cancelación de los sensores, ¿no? Son características que tienen estos motores para poder dar un rendimiento óptimo al momento del desempeño de la puerta. La puerta Shell VLCD. Esta es una de las que más ha llamado la atención también actualmente acá en el mercado peruano, ya que se ha integrado con una línea que nosotros también manejamos, que es Tacateco, en base a lectura RFID y reconocimiento facial, con controles de acceso y temperatura, ¿no? Esto ha ayudado, por ejemplo, a que se puedan automatizar puertas de una forma segura, ya, para evitar el contacto del usuario con la puerta, ¿no? Vemos, por ejemplo, que también es un servomotor de alto flujo, o sea, ciclos continuos, ya, puede aperturar y cerrar todo el día sin problema. Modelo de motor de 127 a 220, 50 Hz, 50-60 Hz, capacidad de peso de 100 kilos. Una característica importante, por ejemplo, cuando ustedes vayan a instalar el resorte, por ejemplo, para el cerrado, para que el motor funcione de una forma óptima. El equipo, por ejemplo, hace una lectura de curso al momento del encendido, lectura, por ejemplo, toda la apertura y hace el regreso del cerrado automático. Entonces, tiene una lectura de curso automática, lo cual permite que sea bastante fácil de instalar, ¿ya? Viene con 2 clases de accesorio, por ejemplo, opcional. Por defecto el equipo viene para ser usado internamente, pero tiene un accesorio que puede también colocarse en la parte posterior ante una falta de espacio interna, ¿no? Vamos a mostrar un video donde vemos, por ejemplo, bueno, primeramente vamos a ver el tema de la puerta automática de hoja doble y ahí les muestro también el video de la puerta batiente. El sensor de movimiento, la apertura de la puerta y vemos la parte superior, ¿no? Donde está puesto el motor. ¿Ok? Por ejemplo, esta es la puerta VLCD, la cual tenemos instalada aquí, bueno, en un proyecto que se instaló aquí en Perú, aquí en Lima. Vemos, por ejemplo, probada con como les mencionaba, el accesorio para apertura de afuera hacia adentro, que también está disponible ante una falta de espacio, sobre todo internamente.
con un Speed Fade, por ejemplo, que también contamos con la línea ZK. Y vemos, por ejemplo, la apertura, ¿no? Cuenta también con un sistema de rampa para evitar un cerrado fuerte. Esta es una apertura, por ejemplo, de un motor interno, con el accesorio de motor interno. Con ese viene por defecto el equipo. Y el otro, accesorio es opcional. Vemos, por ejemplo, la puerta de una hoja. Aquí vemos, por ejemplo, el mismo motor pivotante para dos puertas, ¿no? El mismo motor que se usó para una sola puerta también se puede trabajar en conjunto. De esta forma, con el accionamiento, por ejemplo, de afuera hacia adentro. Conectarse a un botón de apertura o un control, o también tiene por ejemplo, el sistema de Go Push, ¿ya? Que al momento de empujar la puerta va a aperturarse sola, ¿no? Solamente con un poco de fuerza, un empuje. Ok. Eso es todo con respecto a puertas sociales o puertas automáticas o automatización de portones, por ejemplo. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a barreras vehiculares de alto tráfico. Las barreras vehiculares, por ejemplo, actualmente, bueno, trabajamos con dos líneas, tenemos la PB4030, PB4060 en ZK, que son de tráfico medio, y tenemos la línea de alto tráfico en Garen, ¿no? La cual, por ejemplo, contamos con dos modelos actualmente y contamos en stock ante algún requerimiento próximo que ustedes tengan. Tenemos, por ejemplo, la Classic DC, ¿ya? Una barrera de ciclos continuos, capacidad, por ejemplo, del tamaño del brazo, de 330 y 430, ¿ya? Una característica especial que tiene esta barrera es que cuenta con el brazo LED, ¿no? Un brazo de aluminio bastante ligero, que tiene un LED indicador, por ejemplo, de apertura y cerrado. Este cambia de color a rojo y verde, ¿no? Al momento de la apertura y cerrado. A comparación, por ejemplo, de nuestras barreras que tenemos actualmente en ZK también, estas vienen con el brazo aparte, ¿no? No incluyen al momento de la compra, por ejemplo, de la barrera. El brazo se tiene que comprar aparte. Esto dado porque es opcional al cliente, ¿no? Para que pueda definir si necesita de 430 o de 330, ¿no? Dependiendo del proyecto que quiere integrar. Ahora, otra característica especial, tiene por ejemplo, una central o de sistema, por ejemplo, de programación bastante simple, ¿ya? Muy fácil de programar, ¿ya? Lo cual, por ejemplo, te permite controlar o programar, así como los motores de cocheras también, por ejemplo, te permite programar rampa, por ejemplo, cerrado automático, conectar también, por ejemplo, fotoeléctrico, ¿no? Un loop conductivo, controles de acceso, también te permite trabajar con ellos. Por ejemplo, ya tenemos proyectos integrados con Garen y ZK de la mano, ¿ya? Y aparte de eso, también tiene un sistema de seguridad que proporciona, por ejemplo, en estos modelos, tanto en Classic DC como en Prime DC. En el caso por ejemplo, de Classic DC, tienen en la parte donde engancha el brazo, tiene un sistema escamoteable, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos, por ejemplo, o lo definimos como una parte de seguridad, al momento de que el brazo siente un golpe, este zafa de su seguro, de la abrazadera que tiene. Tiene dos opciones, o el brazo cae o el brazo puede pivotear. Entonces, eso ya es a elección de ustedes. Entonces, lo que hace, por ejemplo, es prevenir la colisión, ¿no? O sea, que el brazo se quiebre si es que hay una presión, por ejemplo, o un golpe hacia el brazo. Es una de las características especiales que tiene Garen para poder integrar, por ejemplo, como seguridad del motor
y seguridad del usuario. Otra característica que tienen especial estos equipos, y ahora hablamos, por ejemplo, vamos al modelo PrimeDC, ¿ya? También, por ejemplo, desde ciclos continuos altos, por ejemplo, en la Classic también hay ciclos continuos altos. En la PrimeDC también, por ejemplo, tiene las opciones de poder tener el mismo sistema, por ejemplo, de sistema escamoteable, ya ante la colisión, por ejemplo, en los brazos. También la misma central, ¿ok? También la misma capacidad de brazo de 330 a 430, pero, por ejemplo, permite una característica especial, la PrimeDC. Permite tener la opción de usar un brazo articulado. O sea, que si tú tienes una barrera PrimeDC, puedes usar o bien un brazo articulado o bien un brazo fijo. A comparación de la Classic, solamente puedes usar un brazo fijo. Entonces, son características especiales, por ejemplo, que tienen estos equipos. Contamos con los brazos o plumas, por ejemplo, tanto de brazo fijo como también articulado de 3 metros, 330. Entonces, son características especiales que tienen estos equipos. Permite también el uso de baterías, por ejemplo, para respaldo de ello. Permite también la conexión de controles de acceso en las diferentes marcas, ¿ya? Y la fácil programación. Aparte, el sistema de aplastamiento, por ejemplo, que tienen estas barreras, las hace también un poco más, o se podría decir, mucho más seguras, ¿no? Al momento de, por ejemplo, brindar una característica especial de esta barrera. El sistema de aplastamiento va de que, por ejemplo, al momento del cerrado, siente una fuerza contraria y lo que hace la barrera es volver a su ciclo anterior para evitar que el motor se dañe y que el brazo se dañe y también que el usuario, bueno, reciba una presión de un motor, ¿no? En este caso. Vamos a ver un video, por ejemplo, tanto de la Classic como la Prime. En este caso, por ejemplo, vemos la Prime DC. Vemos, por ejemplo, el modelo de LED que tiene y el cambio de luces al momento de la apertura y el cerrado. Y aquí vemos la Classic, por ejemplo. En este caso, están usando un fotoeléctrico para evitar la colisión, ¿no? ¿Vemos? Y aquí vemos, por ejemplo, una de las características especiales que tiene, como les mencionaba, el sistema de aplastamiento. Vemos, por ejemplo, la Classic DC, que tiene la misma funcionalidad de la Prime también. Velocidad de apertura, por ejemplo, vemos ahí, sistema de aplastamiento. Regresa. Y regresa. Barreras muy rápidas para la apertura. Entonces, ayuda mucho al tema de proyectos de alto tráfico, ¿no? En Brasil y en muchos países son usadas, por ejemplo, en peajes, ¿no? En lugares, en centros comerciales donde precisan, por ejemplo, barreras que estén funcionando todo el día, ¿no? Entonces, tranquilamente, por ejemplo, con estas barreras van a poder ustedes integrar o poder llegar, por ejemplo, a estos proyectos, ¿no? Precios bastante cómodos, ¿ya? Para un producto bastante robusto, ¿ya? Y muy bueno, sobre todo, ¿no? Entonces tenemos las dos opciones, por ejemplo, Classic DC, ciclos continuos, y Prime DC, ciclos continuos también. Otra característica, por ejemplo, para poder saber, o tal vez ustedes pueden preguntar, por ejemplo, ¿pero en qué se diferencian, no? Por ejemplo, la Classic DC tiene un tamaño un poco más pequeña, ¿no? A comparación de la Prime, que es un poco más robusta, un poco más grande, ¿ya? Y bueno, en el tema de la Prime, por ejemplo, ella usa engranajes y un resorte. En el tema de la Classic, ella usa una cadena, ¿ya? Y un piñón. Entonces, la forma de automatizar una de estas, una de la otra es distinto, pero el rendimiento es el mismo, ¿no? Entonces,
Otra cosa, por ejemplo, también que el revestimiento que tienen, por ejemplo, en este caso la Prime DC y la Classic, ya tienen un revestimiento, están revestidas con un acero revestido de pintura de carro, lo cual, por ejemplo, permite el no, se podría decir, la resistencia ante la humedad, ¿no? Actual, por ejemplo, que hay bueno, sobre todo aquí en Lima, ¿no? Entonces va a ser un equipo que te va a rendir, ¿ya? Muy aparte del tema del hardware, por ejemplo, que va a resistir a la humedad, también el resultado óptimo que vas a tener con estas barreras vehiculares, ¿no? ¿Ok? Bueno, en el tema de accesorios también, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, los sistemas de controles remotos, ¿no? A elección también del cliente. En este caso tenemos el TX New, ya ahorita es el único control que tenemos, pero hay otros, por ejemplo, que también se pueden traer a pedido si ustedes lo gustan, ¿no? Gustan tener esa clase de equipos. Otra cosa que también tenemos, por ejemplo, es si necesitamos ampliar, por ejemplo, la cantidad de controles, tenemos el receptor gestor, tenemos las fotocélulas también, el receptor universal también, por ejemplo, el cargador de baterías. Si nosotros, por ejemplo, usamos una línea DC y se nos quemó tal vez el cargador de batería, también lo tenemos. Y la sirena, ¿no? Que es algo que va a ir de la mano con cada uno de los proyectos que tengamos, ¿no? Por ejemplo, va ligado al 8 funciones para determinar, por ejemplo, el tiempo de aviso previo a la apertura, ¿ya? Y el tiempo previo al cerrado. Entonces nos va a ayudar, por ejemplo, a tener una apertura y un cerrado mucho más cuidadoso, evitando, por ejemplo, siempre los accidentes que pueden darse al momento de una apertura de un portón en una cochera que da a la calle, sobre todo, ¿no? Entonces, son características que tiene Garen, por ejemplo, las cuales han potenciado y las cuales nos han ayudado a apostar por ellas. Y bueno, y el buen el recibimiento también que estos productos han tenido aquí en Perú, ¿no? Entonces, son una de las variedades que tenemos en estos productos, bueno, una gran variedad de productos que tenemos para poder integrarlas con todas las necesidades que ustedes requieran, ¿no? Bueno, vamos a empezar a ver con las preguntas, tal vez, si les ha quedado alguna duda en alguno de los motores. Vamos a ver, vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Luis Enrique Grajal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me pregunta, en caso de corte de luz en pleno movimiento del brazo, ya, dice, en caso de corte de luz en pleno movimiento del brazo, ¿tiene opción de destrabar? ¿Tiene un botón de emergencia? Sí, tienen una llave de emergencia, ¿ok? Entonces, al momento yo de destrabar, se coloca la barrera, queda parada, ¿ok? Entonces, no quiere decirte que la barrera tiene que quitarse o no. Tiene la llave para desajustar, por ejemplo, y queda parada la barrera vehicular. En el caso de los motores también, por ejemplo, ¿no? Tenemos la llave de destrabe. Si hablamos de los motores corredizos, por ejemplo, tienen una llave de destrabe que genera un embrague, ¿ya? Para poder automatizar manualmente el motor. Se requiere brazos, dice, de distancia, también Luis me pregunta, se requiere brazos de distancia entre 2.5 a 3 metros. ¿Cómo se puede resolver en este caso? Muchos de nuestros clientes, por ejemplo, han optado por cortar el brazo. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con la instalación del LED, ¿no? Porque está viene embebido ya en el brazo. Entonces, hay métodos que pueden seguir para poder no dañar el circuito, por ejemplo, o el paso de los LED, ¿no? Entonces pueden también tomarlo en cuenta por esa parte. ¿Comercializan las barreras fotoeléctricas para trabajar con los brazos? Y claro, también tenemos las barreras fotoeléctricas, por ejemplo, tenemos no solamente en Garen, también tenemos en JFL, por ejemplo, IRA 20, IRA 315, por ejemplo, XA100, de mucho más alcance, hasta 250 metros, desde 20 a 250 metros. Entonces, a elección de ustedes. Otra pregunta, por ejemplo, acá vemos las entradas para poder trabajar con controles de acceso. Dice, ¿reconocen por cambio de estado o por pulso seleccionable?
Las entradas para poder trabajar con controles de acceso va a depender de la programación que hagas, por ejemplo, con el control de acceso. En este caso, yo programo un control de acceso, ya, de acuerdo a la cantidad de usuarios. Entonces yo, por ejemplo, puedo colocar mi huella o mi tarjeta y este equipo va a reconocer, ¿no? Va a reconocer y va a aperturar. Ahora, yo puedo también, por ejemplo, el estado lo puedo programar en el motor, ¿ya? Puedo, por ejemplo, programar de que al momento del reconocimiento, después de 5 segundos o 10 segundos, ya hasta un minuto, el motor cierre, ¿no? Entonces, automáticamente. Que es lo recomendable, ¿no? Para poder, por ejemplo, tal vez trabajar en un flujo alto, ¿no? Pero también podemos poner los fotoeléctricos para evitar accidentes, ¿correcto? ¿Alguna consulta más que tengan por ahí? Tal vez. A ver. John Espinosa, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es la experiencia, dice, de estas barreras usando la integración con ZK y tecnología UHF? Por ejemplo, hemos tenido proyectos con otro cliente que es Prosegur, ¿ya? El cual ha integrado, por ejemplo, esta solución. Y la barrera, por ejemplo, lo único que hace es reseccionar, ¿no? Lo que el gestor, en este caso el lector UHF, y mediante tal vez un panel inválido, ¿no? 260 o 460, ¿ya? Envíe, por ejemplo, ¿no? Entonces, el pulso es bastante rápido, ¿ya? Tiene bastante flujo ya al momento de la resección. Entonces, la comunicación a estas barreras, por ejemplo, por el contacto seco, permiten el rendimiento óptimo de estos equipos. Entonces, ha tenido buena aceptación. Ha llegado, por ejemplo, ya a instalarse inclusive en Arequipa. Hay una universidad que ya ha optado, por ejemplo, por estas barreras con lectores KR1000, ¿sí? Con lectores de long range, de tarjetas RFID. Y ha sido muy bueno, muy bueno. La verdad que ha ayudado mucho el rendimiento que tienen estas barreras, ¿no? Y la integración con ZK ha ampliado más todavía esta integración, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más por ahí? Tal vez el proyecto de los motores, por ejemplo, para cocheras, no sé. Tal vez puede, es un mercado también que tiene bastante demanda, ¿ya? Los animo, por ejemplo, ¿no? A incursionar en ese mercado también. Tienen bastante demanda el mercado de motores para cocheras. Y bueno, sería una buena opción para cada uno de ustedes, para ampliar el portafolio. ¿Alguna consulta más? ¿Un participante? Bueno, no tenemos entonces más preguntas. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Igual ahí dejo mi contacto, por ejemplo, si ustedes quieren hacer alguna pregunta adicional o tal vez tienen, por ejemplo, un proyecto también, cuentan con mi ayuda para poder dimensionarlo, ya sea de portones o de también barreras vehiculares. Entonces, bueno, dispuesto a poder servirlos y, bueno, muchas gracias por la atención. Cualquier cosa, como les mencionaba, ahí tiene mi correo, mi número de teléfono, un WhatsApp y ahí podemos conversar también. ¿Ok? Bueno, si alguno también desea la presentación, se la podemos hacer llegar también sin ningún problema para que puedan también estudiarla y poder presentarla tal vez a sus clientes en algún proyecto que tengan. ¿Ok? Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la atención y bueno, hasta luego.